Ok, ¿cómo están? Estamos aquí con Brunella Talledo, nueva certificada PMP. Bienvenida, Brunella. Muchas gracias por acceder a la entrevista el día de hoy. Cuéntanos acerca de ti, sobre tu trayectoria como consultora, docente, investigadora e ingeniera. Hola Dayana, ¿cómo estás? Gracias por la entrevista. Bueno, sí, como bien mencionas, yo soy ingeniera industrial, también soy docente universitaria, actualmente dicto cátedra tanto en pregrado como en posgrado, ¿no? También estoy muy interesada y muy metida en el mundo de los proyectos, en la consultoría, ¿no? En los proyectos de inversión y demás. Y bueno, ya vengo dictando cátedra desde el 2018 y por eso también me interesé un poco en sacar mi certificación del PMP, puesto que mi primera maestría que realicé es en gestión de proyectos y siento que esta certificación iba a potenciar más mi perfil profesional, sin duda. Excelente. Con respecto a lo que nos cuentas, desde tu experiencia académica, ¿cómo entendías la gestión de proyectos antes de esta preparación para el examen PMP? Sí, bueno, sin duda. Yo estudié mi maestría en el 2018 y en el 2016 al 2018 y la gestión de proyectos pues era con la guía 6, ¿no? Que era muy enfocada a lo que viene a ser proyectos tradicionales, ¿no? Proyectos de cascada. Ya después pues esto ha ido cambiando y ha ido incorporándose el mundo de la agilidad en la administración de los proyectos hoy en día de acuerdo pues a los escenarios tan cambiantes que existen, ¿no? Entonces, yo tenía como que otro concepto del proyecto y es también como se enseña en pregrado, que ya también ha ido variando, ha ido mutando poco a poco. Y hoy en día ya el enfoque de enseñanza también es distinto, puesto que los proyectos tienen que responder a las necesidades que existen, ¿no? Y eso es muy cambiante. Entonces, también por eso se ha visualizado la necesidad de potenciar mi perfil, de poder desarrollar pues este cambio, no solamente de conocimientos, sino también de poder atraer esa nueva certificación, ¿no? Ujú. Y ya cuando decidiste tú realizar tu doctorado, con, ¿por qué decidiste avanzar hacia la certificación PMP? Sí, bueno, es algo que también muchas personas me preguntan, ¿no? ¿Por qué tener una certificación en proyectos si ya tienes una maestría en proyectos Un y doctorado. paralelamente ya tienes un doctorado, ¿no? Ujú. Una de mis metas y de mis propósitos es también sacar adelante una consultoría propia, ¿no? Y poder involucrarme más y poder impactar mejor en los proyectos, ¿no? Y Ujú. pues sin duda alguna hay que estar a la vanguardia del conocimiento y el conocimiento va cambiando todos los días, ¿no? Inclusive ya ahora pues ya me toca también empezar a estudiar un poco la guía de la octava edición que ya viene con la guía y con los cambios que se van visualizando pues constantemente, ¿no? Entonces va por ahí la necesidad de poder sacar la certificación y tenerla paralelamente a mi perfil profesional o los grados que yo pueda tener, ¿no? Excelente. Am, con respecto a las sesiones que llevaste con nosotros, ¿cómo influyeron las clases en vivo que tomaste en tu comprensión del enfoque y de la mentalidad de pensar como un PMP, ¿no? Con respecto al enfoque del examen? Bueno, las clases me parecieron fabulosas porque sin duda, más allá de solamente darte el conocimiento, que es la mayoría de cursos que yo converso con muchos amigos que tengo, ¿no? Que se inscriben a esos cursos de preparación y lo que hacen pues es darte el material y dejártelo ahí a libre albedrío y ya tú verás cuando lo estudias o lo lees y lo comprendes. Las clases que hemos desarrollado aquí me han gustado mucho porque no solamente era yo, sino éramos un grupo de personas que interactuábamos, ¿no? Son muy interactivas las clases. Obviamente tienes que también leer, tener el conocimiento previo para poder entender el avance que se realiza, pero sí, es muy dinámica la clase, siempre hay como que lo que me gusta, porque yo también aplico ese método de enseñanza, es que llevamos la teoría a la práctica y siempre había como que casitos que resolver para ver si realmente se estaba entendiendo lo que se estaba compartiendo del tema que tocaba, ¿no? Entonces, ese es el lado positivo que yo sin duda rescato en todo momento. En la etapa final o en los últimos meses en los que tú decidiste unirte al grupo de coaching grupal también, ¿cuál crees que fue el rol que jugó este coaching donde nos reuníamos, ¿no? Con el grupo y nos dedicábamos 100% a responder preguntas, a ver las estrategias, a identificar qué enfoque es, cuáles son los roles, qué está pasando, el evento, si es un problema? ¿Cómo crees que esto te ayudó en esta preparación? Sí, yo creo que las sesiones de coaching
ya para una persona que ya terminó el curso, ¿no? Y que está buscando o que está próximo a dar el examen, es algo necesario, ¿no? Porque no solamente estás tú pretendiendo llegar a esa certificación, sino hay un grupo de personas que están en la misma ruta y con el mismo enfoque. Entonces, es netamente contestar preguntas y pues estás ahí contestando, bueno, hacíamos la dinámica de respuestas ocultas, ¿no? Para ver cuánto nos habíamos Sí. equivocado o cuál era la respuesta correcta, ¿no? Ujú, Entonces, el nivel de asertividad que tú tenías, dónde te habías equivocado, ¿no? Y ahí estábamos todos pues en ese camino. Y también algo que me gustó mucho del grupo de coaching es que había muchos chicos que se han ido certificando paralelamente sí, conmigo, casi al contigo. mismo tiempo, y eso también es como Ujú, que motivación, ¿no? Es más, el día que a mí me felicitaron en el grupo por la certificación que obtuve, también les mandé un mensaje porque siento que ellos también están esperando eso, así como ujú, yo en su momento lo obtuve, ¿no? ujú. Entonces eso es lo bueno del coaching, poder motivarnos, ayudarnos, hay mucho compañerismo y también poder competir de alguna forma, pero dentro de un ambiente sano, ¿no? Ujú. Excelente. Vamos a hablar ahora de algo que muchos profesionales y personas que están aspirando y se están preparando para el examen piensan y quizá lo llevan como un extremo de pensar que es el único recurso o el recurso más importante dentro de la preparación. Estamos hablando de los simuladores. Muchos profesionales estudian solos, de manera independiente, sin unirse a ningún curso, y hacen eso y usan simuladores. O, por otro lado, hay personas que solo se dedican a simular. ¿Por qué crees que, o cuéntanos un poco acerca de tu experiencia con ello, por qué crees que no es suficiente solo dedicarte a simular? ¿Cuál fue tu experiencia en esta preparación con respecto al uso de los simuladores y la resolución de preguntas? Quizás si te acuerdas o si puedes contarnos cómo es que tú llevaste las simulaciones, en cuánto tiempo lo hiciste, en qué momento hiciste la de 180 preguntas, la ronda uno, la ronda 2 y todas estas simulaciones antes de rendir el examen. Sí, lo que dices es cierto, ¿no? Yo he visto que hay muchas personas que se enfocan solamente a hacer simulaciones, ¿no? Pero hacer simulaciones es algo que entra en ti, como que te tienes que acordar qué responder, más no tienes que entender bien la situación, ¿no? Yo pienso que la simulación debe de venir, es necesaria de todas maneras, pero debe de entrar en una etapa de desarrollo después que ya entiendas la teoría bien, ¿no? Porque si no tienes ese conocimiento bien fundamentado, no vas a poder entender los diferentes escenarios, ¿no? Y este examen del PMP es muy retador, no porque tienes, o sea, fijo porque tienes que saber la teoría, pero es muy retador porque todas las preguntas son escenarios que puedan pasar, ¿no? Entonces, si tú no sabes la teoría, obviamente no vas a saber qué responder o qué deberías hacer como director de proyecto. Entonces, es necesario, antes de hacer una simulación, comprender los temas teóricos, las guías, ¿no? Que se leen y todo lo que involucra generar esta teoría clara en tu conocimiento. Por otro lado, en cuanto a las simulaciones, bueno, a mí dentro del curso íbamos avanzando, ¿no? La parte teórica, los capítulos, las guías, íbamos revisando también material adicional y una vez terminado eso, yo comenzaba a dar las simulaciones, ¿no? Al principio comenzaba con las simulaciones cortitas, la verdad que para mí las más amigables, sin duda, fueron las de Ágil, ¿no? Esas fueron para mí Okay. las más dinámicas, las que más me gustaban y que también vi que tuve un mayor rendimiento en el examen, ¿no? Sin embargo, ya llegó un momento donde yo dije, bueno, voy a probar, porque en las simulaciones que nos proporcionas, pues habían dos rondas de 180 preguntas, que era una simulación que realmente te permite no solamente ver si realmente sabes cómo contestar, sino también medir los tiempos, que es otra parte retadora del examen, Ujú, ¿no? Poder manejar tus tiempos y poder saber cuáles son los parámetros de tiempo que tienes que manejar por pregunta, ¿no? ujú, Entonces ya cuando yo iba, al principio cuando yo iba a las simulaciones cortitas, era como que leía y leía las preguntas y no entendía, porque también algunas preguntas son un poco ambiguas, ¿no? Entonces tú tienes que leer, poner tus cinco sentidos en cada una de las preguntas. Y luego ya cuando fui manejando el timing de las simulaciones cortitas, dije, bueno, voy a hacer una de 180 preguntas, ¿no? Entonces ya ahí me lancé, me arriesgué, también yo tenía un porcentaje mayor de asertividad y yo dije, bueno, ya estoy preparada para entrar a una simulación mucho más amplia y la verdad que me fue bien, ¿no?
y ya al final, días previos a dar mi examen, ya di la segunda simulación de 180 preguntas también, ¿no? Pero sí, sí, yo siento que antes de dar una simulación, primero entender bien la parte teórica, sin Ujú. duda. Excelente. ¿Cuál crees que fue el mayor error o como que el mito que tú creías acerca de este examen de certificación PMP antes de unirte a las clases o antes de conocer como que toda la estructura que damos en el curso y en el coaching? Bueno, como te comentaba al principio, yo estaba muy acostumbrada a ver, pues, desde mis primeras experiencias en proyectos, a ver proyectos que ya están planificados y que se tienen que seguir al pie de la letra, como un proyecto tradicional, ¿no? O un proyecto predictivo, que también se conoce como tal. Entonces, yo tenía en mi mente, pensaba que así se hacía todo el tiempo, porque ese fue el mismo enfoque que a mí me enseñaron en la universidad, fue el mismo enfoque de mis primeras experiencias en el trabajo y también de la maestría, ¿no? Pero ya luego me di cuenta que no es así, ¿no? O sea, el enfoque va cambiando y la necesidad de generar nuevo conocimiento también. Entonces, el error era pensar eso. Entonces, sí, tengo que admitir que yo tuve que entrar en una etapa de desaprender para volver a aprender, ¿no? Y probablemente eso fue lo que más me costó porque el cerebro a veces reacciona con lo que ya conocemos, ¿no? Y a veces Ujú. yo contestaba y decía, oye, pero eso debería ser así. Y no necesariamente porque la pregunta ya no estaba en ese enfoque, sino ya tenía planteado otro enfoque de tipo de proyecto, ¿no? Ujú. Entonces tuve que desaprender y volver a aprender, ¿no? Bien, qué importante lo que mencionas, porque esto es un mensaje muy importante para quienes nos van a escuchar, porque generalmente esto pasa con muchos participantes, ¿no? Tienen una idea acerca de la certificación PMP, ya sea porque trabajan en un rubro que es como muy parametrizado o metódico o tiene una estructura específica, y cuando ves que hay otros enfoques, no solo el enfoque predictivo, sino el adaptativo, el híbrido, que hay otras herramientas, que hablas de negocio, porque en este examen también hay un porcentaje de negocio, que es el 8%, el énfasis en las personas, ahí es donde como que te chocas con una realidad en la que dices, no, yo trabajo con personas, Ujú, pero yo no aplico estas prácticas, yo trabajo con procesos, pero yo no los aplico, yo nunca he visto la agilidad, entonces es como que hay una resistencia al cambio, ujú. ¿no? Una mentalidad de que, como tú dices, ¿no? Rechazo como que nuevas formas de aprendizaje o quizá corregir algunas de las acciones que yo ya hacía en mis proyectos o como director de proyectos. Así que yo creo que es un mensaje muy importante Sí, el y que das. también, bueno, para acotar en base a esta pregunta, yo sé que esta certificación, bueno, yo soy ingeniero industrial, pero sé que hay civiles y hay Uh -huh, muchas ramas de la ingeniería que, como bien dices tú, tienen una experiencia propia de su rama y van con ese conocimiento previo, ¿no? Pero esta certificación es macro, tenemos que visualizarla desde la evolución de los proyectos desde distintas aristas, ¿no? Entonces es importante soltar nuestra realidad en nuestro campo y poder adaptar la forma de aprender diferentes situaciones. uh -huh. Muy bien. Vamos a hablar ahora de ya los preparatorios para tu examen. Um, Tú decides primero rendir tu examen de manera virtual, ¿verdad? Desde la Ujú. comodidad de tu casa. Cuéntanos qué pasó. Sí, si bien es cierto, pues este examen lo podemos dar virtualmente, como también lo podemos dar en un Ujú, centro presencial. Yo estuve en casa de mis padres en ese tiempo y no tenía la cercanía de poder ir a un centro presencial, por lo tanto dije, ok, voy a darlo virtual, ¿no? Ya me sentía preparada y ya sentía que todo estaba bien, hice mi pago correspondiente y separé mi fecha, inclusive di una pruebita donde tú visualizas que realmente tu equipo cumple con las condiciones de poder prestarse para esa situación del examen virtual, ¿no? Y pues pasé todo ok, ¿no? Para esto yo tengo una Mac, ¿no? De repente por ahí fue la restricción. Sin embargo, ese día que yo hice las pruebas, todo pasó, se verificó y todo fue ok. Pero el día que me tocaba el examen, yo decidí conectarme incluso media hora antes para poder hacer la validación de los datos, porque es lo que te piden, ¿no? Con tu credencial, en este caso fue mi documento de identidad, ¿no? También poder enseñar el espacio donde tú tienes que dar el examen, que tiene que ser un espacio pues que esté limpio, que esté ordenado, que no tenga interrupciones y que no tenga cosas en tu escritorio o en tu entorno, ¿no? ujú, Sin embargo,
pasé todas esas pruebas porque la verificación de los datos y del espacio la puedes hacer incluso, bueno, desde la computadora con tu cuenta o en su defecto desde el celular, ¿no? Y pasé todas estas verificaciones y luego me salía como que estás en cola, ya vas a ingresar, se te va a asignar un auditor, ¿no? Que es la persona que te está como que controlando o vigilando todo el tiempo mientras tú rindes el examen. Pero luego cuando ya me salía ese mensajito que ya estaba como que en cola y que ya pronto iba a entrar a mi sala, era como que se cerraba y me decía, ha sucedido un error, ¿no? Y esto me pasó como más de 2 veces y ya yo comencé a entrar en pánico porque ya mi horario estaba programado para, recuerdo que era como que a las 5 de la tarde, 4:30, y ya yo veía en el reloj que ya se estaba pasando ese horario de inicio que yo inicialmente había planificado, ¿no? Entonces comencé a entrar en pánico y dije, pero ¿ahora qué hago? ¿No? Porque yo no entendía lo que estaba pasando, porque yo ya había pasado la primera etapa de control o Ujú, verificación de mi computadora y todo pasó muy bien. Pero el día del examen tuve este inconveniente, ¿no? Entonces ya hablé, me comuniqué con el PMI y solicité, pues, felizmente que evidencié que yo estaba conectada, tomé capturas donde yo había estado conectada a la hora que se me había solicitado para rendir el examen y tuve contacto con el PMI para que puedan darle seguimiento a mi caso y me puedan decir finalmente qué es lo que pasó, ¿no? Porque no era, yo sentía que no era mi culpa, puesto que yo estuve en la hora, ¿no? ujú, Y ya finalmente, vieron mi caso y como en un par de días aproximadamente me respondieron y me dijeron que me habían nuevamente habilitado con mi usuario para poder generar otra vez mi examen y me habían exonerado pues el pago que se hace adicionalmente cuando tú no rindes el examen en una fecha inicial ujú. programada, ¿no? Entonces ahí fue donde decidí dar el examen ya presencialmente y saqué la cita para acercarme a dar el examen en un centro presencial. En un centro autorizado. Bien, para quienes nos están escuchando, si les llega a pasar esto, porque no solamente puede suceder con la Mac, porque algunos alumnos nos estuvieron reportando que tenían otros computadores de otras marcas y también les sucedió lo mismo. Es decir, el día de la prueba, de la prueba técnica que se hace días antes, como bien dijiste, les aparecía todo ok, todo normal, que la computadora pasaba, la conexión, el audio no, la voz, la cámara. Pero el día del examen le sucedió lo mismo, que le decía que no puede dar el examen porque tiene que desinstalar algo o porque hay algo que como que está entrando en conflicto. Entonces, también genera como cierta frustración porque te deja como en suspenso de que, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? Ya pierdes el foco como en dar el examen y más en resolver el problema técnico, ¿no? Entonces, solo la recomendación es que sean cuidadosos con que desinstalen quizás los programas, se aseguren de que es su computadora y que ustedes lo pueden administrar, porque esa es la computadora del trabajo. A veces hay ciertas restricciones que no puedes hacer desinstalar algún programa o hacer algún cambio, ¿no? Ujú. Y el día de tu examen ya presencial, que lo decidiste dar en un centro autorizado, ¿cómo fue esa experiencia? O al menos, ¿qué, qué fue lo que pasó durante el examen durante esas 4 horas? Sí, bueno, yo tenía entendido que cuando tú vas a un centro presencial, pues te ubican en un aula con condiciones para rendir este examen, ¿no? Es más, yo tenía en mi mente que no iba a ser yo solita, sino que íbamos a ser varias personas, Ujú, puesto que para poder planificar la fecha y el horario, pues tienen como que un calendario preestablecido, ¿no? Tú no ujú, puedes determinar, ok, yo quiero ir mañana a las 7 de la mañana. Ellos ya tienen fechas y horarios, entonces yo asumí que muchas personas iban en esa fecha y en ese horario, ¿no? Pero cuando yo llegué a este centro presencial, pues yo era la única que iba a dar ese día el examen, o mejor dicho, que di el examen ese día. Y pues yo llegué temprano, también para variar, llegué como que media hora antes y todavía no había llegado nadie, no había ninguna persona encargada en ese centro. Comenzó a llegar la gente y le pregunté a una señorita y me dijo, ok, tienes que esperar, ya va a venir la persona encargada, ¿no? Pasó como media hora y recién apareció una persona y se me acercó y lo primero que hizo fue pedirme mi DNI, ¿no? Mi documento de identidad. Me pidió mi DNI, validó mis datos, me trajo unas fichas para firmar y me hizo ingresar a un salón que era súper pequeñito, yo no lo imaginaba así, era súper pequeñito, súper, súper pequeñito, como un estudio incluso más chiquito.
tenía solamente dos computadoras, así como un escritorio tipo en L, y me habían sentado a mí ahí en una esquina. Y tenía ese salón tenía como tres puertas, ¿ya? Era muy pequeño y tenía como tres puertas. Una daba a un almacén de limpieza, otra daba para la calle y otra daba como para un servicio higiénico. Entonces yo no me hice problemas, sí le pregunté a la persona encargada, voy a darlo aquí porque me sorprendió. Y me dijo, sí, lo vas a dar ahí. Entonces ingresé, me tomaron los datos, me tomaron una foto nuevamente, validamos la primera etapa del examen y luego me dijo que ya acabas el examen, vas a tener las 60 primeras preguntas, si quieres tomar tu descanso, puedes Ujú. hacerlo, me levantas la mano, yo te voy a estar monitoreando, ¿no? Pero en ese transcurso del desarrollo del examen, había una persona que trabajaba también en ese mismo centro autorizado, pero en el staff de limpieza, y entraba y salía y entraba y salía del ambiente. Obviamente las personas que ya han dado el examen del PMP saben que es muy retador y que tu nivel de concentración tiene que estar pues en todos tus sentidos tienen que estar ahí, Ujú. ¿no? Tú tienes que estar 100% leyendo cada una de las preguntas de manera consciente porque tienes que aprovechar el tiempo, ¿no? El tiempo es tu peor enemigo ahí si tú quieres rendir el examen bien. Entonces las distracciones obviamente no tienen que existir. Y esta persona entraba, salía, movía una cosa, movía la otra. Entonces yo estaba leyendo la pregunta y era como que me volvía como que al inicio cada vez que él me interrumpía, ¿no? Y eso ha sido constantemente, han sido como 5 interrupciones que yo he tenido y obviamente al final del examen yo me quejé, ¿no? Y les dije, o sea, ¿por qué está sucediendo esto si las personas que venimos a dar el examen a un centro presencial se nos debe garantizar que realmente se Por guardan supuesto. todas las condiciones, ¿no? Para poder dar este examen, porque no solamente invertimos nuestro tiempo, sino también invertimos dinero. Entonces Ujú. es necesario que estos centros de presenciales para poder rendir el examen cumplan con todo lo que se pide, ¿no? Ujú. Y obviamente me pidieron disculpas, pero ya me salí como que con esa molestia, ¿no? Y con ese sinsabor de qué mal que se plantee así esta temática, porque hoy día fui yo y de repente más adelante puede ser otra persona, ¿no? Ujú. Gracias a Dios yo sí pude terminar el examen, no con los timings que hacía en las simulaciones, pero sí lo logré terminar. Bien. Con respecto a, tomaste entonces los breaks, tomaste los dos breaks. ¿Cómo crees que estos breaks te ayudaron como a tomar un respiro y luego volver para el otro bloque de preguntas? Sí, al principio cuando me senté en la computadora dije, ok, de repente no voy a tomar los dos breaks, de repente solamente tomo uno, ¿no? Ujú. Todavía eso yo lo tenía en mente, ¿no? Y yo Ok, decía, de repente solo tomo uno, pero el examen es agotador por supuesto. y los descansos por algo existen, Sí. entonces son necesarios, porque tienes que volver, ¿no? Tienes que volver a ti, entonces Ujú. es necesario, yo los aproveché, si bien es cierto, bueno, en el desarrollo de las preguntas del primer bloque, yo marqué con banderitas como 3 preguntas. Ok, Ya cuando yo vi mi timing, aquí ya había, en mi cabeza ya había visto que estaba como que había avanzado como que 80 minutos en ese ok. primer bloque y dije, bueno, no es el mejor escenario, pero voy a revisar mis preguntas con banderita, Ujú. ¿no? Literal, todas las preguntas con banderita que yo le había puesto en los 3 bloques, ya bueno, el último no lo pude revisar, pero en los dos primeros, todas las banderitas, la revisión fue, no me sirvió porque volví a leer la pregunta y era como que, sí, la que he marcado está bien, entonces como que le daba, ¿no? Siguiente, Ujú. siguiente, entonces fue como que una, no sé si pérdida de tiempo, pero creo que aprendí a confiar ya en lo que había marcado porque ninguna respuesta la cambié Ok. y pedí mi descanso, me sirvió mucho, tomar agua es básico, me paré también, ¿no? Y fui a los servicios higiénicos, como que salía de ese mundo y mi mente estaba en otro lado por al menos esos 10 minutos y te reinicias y vuelves, ¿no? Ujú. Entonces es necesario, de todas maneras, yo considero que todos los que están pensando dar su examen tienen que tomar estos breaks. Ok. Con respecto a ya al examen y a la gestión del tiempo, em, usaste las banderas rojas. ¿Pudiste usar también el resaltador, por ejemplo? Y la otra pregunta es, en el tercer bloque, ¿cuánto era tu tiempo restante y cómo gestionaste ese último bloque de preguntas? Sí, usé el resaltador también. Me vinieron unas preguntas con cálculo.
y lo usé como para saber las cifras que tenía que Ujú, visualizar bien el contexto. ok. Es una herramienta que yo considero que también es necesaria, ¿no? Y bueno, en cuanto a los tiempos, el primer bloque, como te comenté, me duró como 80 minutos. El segundo lo bajé casi a 75, 76. Entonces Ujú, ya el último fue como que ya más escueto, más apretadito, ¿no? Pero ujú. sí, sí pude. Me acuerdo claramente que mi último clic fue faltando 20 segundos. Wow, ya estaba en rojo Entonces el reloj. ya estaba, ya justo cuando entró en rojo, ya también mi cuerpo entró en rojo, ¿no? Entonces dije, ya, ahora sí tengo que terminar esto. Pero sí, Ok. sí. Hablando ya del formato de preguntas, este examen tiene preguntas de una opción, de selección múltiple, de arrastrar y soltar, ¿cierto? Emparejar, y de imágenes y de cálculo. ¿Cuál te pareció como más difícil? Eh, ¿Alguna quizá de fórmula, muy complejo, gráficos? Bueno, la de los gráficos sí me vinieron de todos los tipos de preguntas que ya conocemos, que ya Ujú, habíamos estudiado también las simulaciones, ¿no? ujú, La del gráfico que me vino a mí fue el trabajo pendiente versus el trabajo ya logrado y el planificado como una comparativa, ¿no? Y bueno, esa ya la habíamos revisado, o sea, yo ya conocía el gráfico, así que esa fue como que muy fácil. Hubiese querido que me vengan más, pero lamentablemente solo me vino una de gráfico. ujú. Sí me vino una de cálculos, que era un texto súper largo, ¿no? Y bueno, tenía ahí como que, como todas las preguntas, tenía un escenario un poco ambiguo, complicado. Y esa sí fue como que un poco más tediosa, me acuerdo perfectamente. No me dieron hojas, me dieron una pizarra chiquita acrílica con un plumón. Ok. Y yo sentía que estaba editando ahí mi clase para poder sacar el número que era la respuesta correcta, ¿no? Entonces hice así la respuesta. Y por otro lado, sí me vinieron esas de soltar y de arrastrar, ¿no? Y soltar, que eran, básicamente eran amarrar conceptos, ¿no? Eran de Ujú. conceptos como tal, ¿no? Algunas eran de riesgos, de diferencias entre problemas, riesgos, también había otras de definiciones de los roles de agilidad, De ¿no? Que agilidad, cuáles son los claro. roles de proyectos ágiles, ¿no? De qué se encarga un product owner, o sea, como que todo estaba ahí, ¿no? El Ujú. equipo de desarrollo, qué es lo que hace. Entonces tú tenías como que ir amarrando ahí las respuestas y bueno, yo creo que las más retadoras, y eso también me pasó mucho, fueron una de mi debilidad en las simulaciones, porque a veces las de respuestas múltiples, tú Ujú. contestas una bien y a veces una mal, ¿no? Porque Sí. hay muchas opciones en las respuestas que son muy similares, ¿no? O sea, siempre te ponen una como que nada que ver, otra que puede ser y otras que son como que muy similares en la conceptualización de la respuesta, ¿no? Entonces ahí tenía que leer, cuando me decían marca 2 o marca 3 que sean correctas o qué harías, entonces era como que leer bien, porque ahí era como que mi debilidad en las primeras simulaciones que yo Ujú. hacía, porque casi siempre marcaba como que una bien y una que no estaba bien, ¿no? Entonces ya después he ido puliendo eso, ¿no? Con respecto al entendimiento de las preguntas, porque sabemos muy bien que el idioma original de las preguntas es en inglés y luego se traduce en diferentes idiomas, entre ellos el español, Ujú. ¿alguna pregunta te llevó como que a pensar de usar el traductor para ponerlo en inglés? Sí, dos preguntas las Ujú. tuve Ok. que traducir porque no entendía, pero nada. O sea, si bien es cierto, como bien lo dices, la traducción creo que la hacen con internet, pero a veces los verbos no cambian del todo como Ujú. debería ser, ¿no? Y ahí entra la confusión. Entonces, habían preguntas donde ya tú la leías y decías, "Ah, ok, debe tratarse de esto, ¿no? Y eran como que entendibles, pero habían otras que eran pues desastrosas, que tú las leías. Yo había una que la leí dos, tres veces y yo decía, pero ¿qué me está diciendo? Porque no se entendía nada. Entonces ahí hay un comando que te permite traducir al inglés, ¿no? Y dos preguntas las he tenido que traducir al inglés para poder entender sobre todo el enunciado, ¿no? Que era Ok. lo más largo. Ok. Con respecto a las preguntas, ¿algún término o concepto que te haya venido, que tú recuerdas que dijiste, este término es muy difícil, no lo sé o no lo estudié quizá? La verdad que no, la verdad que no.
La verdad que en la parte de las simulaciones que hemos hecho en el curso y Ujú. en la parte teórica y todos los días que yo he revisado, están, o sea, yo sentía que sí conocía todos los términos que me ponían, o sea, no, nunca me he sentido como que de qué me están hablando, ¿no? Muy bien. Ok, ahora, ya cuando entras a la parte final del último bloque de preguntas y terminas tu examen y te aparece esta encuesta, ¿verdad? Sobre la Ujú. satisfacción, sobre el PMI, sobre Pearson, me parece que es quien evalúa. ¿Te apareció el resultado? Cuéntanos un poquito de cómo fue el proceso entre que terminaste y te enteraste que ya eras PMP. Bueno, a mí, yo cuando ya estaba entrando al tercer bloque, después de mi Ujú, descanso de los 10 minutos entre el segundo y tercer bloque, el chico que me estaba auditando en el presencial me dijo, ok, este es tu último bloque, al finalizar el examen, las 180 preguntas, te va a salir una encuesta y el ok, resultado te va a llegar en un promedio de 48 horas. ok, O sea, me dijo que no lo iba a visualizar en ok. pantalla. Entonces yo terminé mi última pregunta, como te estaba contando, a los 20 segundos, y automáticamente me salió una encuesta, ¿no? Para ver Ujú. qué me parecía. Obviamente también me quejé de la calidad de traducción de las preguntas, del idioma, ¿no? Porque es como que te quitan tiempo, porque tienes que Ujú. leerlas nuevamente o traducirlas. Entonces sí puse ahí como que, tipo, un feedback, hay que mejorar la traducción, ¿no? Y no todos dominan el idioma, porque ya tú entiendes el inglés, pero no todos los participantes, por algo lo están dando en español, ¿verdad? No todos entienden el inglés. Entonces, ¿qué pasa con esos Claro, participantes? entonces es necesario que si Sí, tú estás solicitando un examen en un idioma específico, ujú, que garanticen que realmente está pues en ese idioma claro. y es entendible en ese idioma, ¿no? Entonces sí puse ahí mi feedback, yo seguía llenando mi encuesta y ya al final fue como que gracias y ¡plac! Se cerró. Entonces Ok, ya como que me desalojaron y el chico me dijo, no, tienes que ir y ya en 48 horas te va a llegar un correo y ahí te van a decir qué pasó con tu examen. Entonces llegué a mi casa, no, me fui a almorzar y veo que me llega un correo, pero ahí, o sea, fue como que ya. Y me llegó un correo y como que me llegó un correo de PMI y lo vi así en el teléfono, yo seguía comiendo y lo vi y ya como que me felicitaban que ya había obtenido la certificación, pero fue ese mismo momento, o sea, creo que no pasó ni, o sea, un par de horas, 3 horas creo, o sea, fue como que ahí. Entonces fue así, pero a mí en la plataforma no me salió el resultado de forma inmediata, ¿no? ok. Bueno, imagino que en ese momento sentiste, tú ya presentías, tú ya sabías cuando terminaste el examen de que sí, yo lo he dado bien, ya probé, o tenías como que todavía un poco de nervios, de inseguridad, de no saber. La verdad que a medida que yo iba desarrollando el examen, nunca me he sentido perdida en las respuestas. Ujú, Siempre decía como que esta es la correcta y como te digo, las que marqué con banderita volvía y era como que estaba bien lo que habían marcado porque nunca cambié ujú, en mi pensamiento, ¿no? Entonces, por ese lado yo estaba tranquila porque ninguna de las preguntas las he contestado como que, bueno, espero que esta sea. O sea, yo he marcado ok, con seguridad todas mis respuestas, pero sí me sentía un poco frustrada por el nivel de interrupciones que tuve en ok. la sala que di el examen, ¿no? Entonces, Ujú. mi nivel de confusión era como, no sé si tantas veces me ha interrumpido esta persona que de repente he marcado otra cosa, ¿no? O Claro. he entendido mal, porque tienes que leer bien la pregunta para ver qué es lo que te están pidiendo y marcar con atención, ¿no? Pero Ujú. por ahí iba el enfoque de la confusión, pero en todo momento yo me sentía como que bien con mi examen. Como segura de que al finalizar ibas a tener el resultado que esperabas en relación a todo el esfuerzo y el estudio y la preparación que has tenido. Muy bien. Sí. Hablando ya de los siguientes pasos, ¿cómo influye esta certificación PMP en tu rol como docente, como consultora, como ingeniera? ¿Qué has pensado de tus siguientes pasos con respecto a la certificación? Y no solo a la certificación, ¿verdad? Sino también al conocimiento adquirido. Sí, bueno, sin duda impacta de forma positiva, ¿no? Todas las personas que yo conozco que tienen esta certificación, pues te abre muchas puertas y puedes enrumbar nuevos caminos, que Ujú, finalmente es el propósito que creo que todos buscamos. Pero vienen muchas más certificaciones detrás de ello, ¿no? Que te ujú. ayudan también a potenciar tu perfil. Entonces ahora estoy planificando nuevamente poder obtener otra certificación que no solamente me ayude
a visualizar el proyecto como tal, sino que ya sea pues una visión mucho más macro, donde yo pueda navegar en el mundo de los proyectos con mayor facilidad, ¿no? Ujú, Considero que esta certificación, la del PMP, es la principal, por así decirlo, ¿no? Es la más comercial también, probablemente la que más vende tu perfil, ujú. pero si tienen la oportunidad de seguir creciendo y si realmente les gusta el mundo de los proyectos, ¿no? Pues, ¿por qué no? Vendrán más certificaciones, sin duda. Excelente. Ya para ir culminando la entrevista, ¿qué le dirías a alguien que está intentando prepararse o que está en proceso de preparación para este examen de certificación PMP? ¿Qué le diría? Primero, que si ya tomó la decisión de prepararse y obtener esa Ujú, certificación, que tome también la decisión de tener un tiempo para dedicarse a esto, ¿no? Porque hay muchas personas, y ahí me incluyo, que a veces nos metemos a algo, pero no llegamos al fin en el momento del que debería ser el fin, ujú. ¿no? Y tener esos espacios en blanco por X motivos, porque a veces tenemos pues otros trabajos, otras responsabilidades, pues hace que de alguna u otra forma vayamos postergando este requerimiento o ese propósito que finalmente buscamos, ¿no? Entonces, sin duda, es poder tener ese tiempo de calidad para poder desarrollar de manera apropiada la preparación, ¿no? Porque no solamente estamos involucrando dinero, sino el tiempo, ¿ok? Ujú. Entonces es necesario también generar el compromiso con nosotros mismos, ¿no? Porque a veces nos conectamos y a la vez no nos conectamos, ¿no? No es lo mismo estudiar desde una computadora que estudiar desde el celular y hacer mil Ujú. cosas a la vez. Entonces también les diría eso, ¿no? Que presten mucha atención a lo que se hace y que también intervengan en clase, ¿no? Porque Claro. yo también como docente muchas veces es como que no sabemos que no todos nuestros alumnos están conectados con sus cinco sentidos con nosotros, Ujú. ¿no? Y al final son esas las personas que están al otro lado de la pantalla los que realmente deberían mostrar ese interés por poder aprender más, ¿no? Así Involucrarse es. más. Entonces, siempre aprender, estar involucrados, preguntar, ¿no? Participar en clase, porque Ujú. cuando tú participas, siempre vas a aprender. Si lo haces bien, pues sabes que lo estás haciendo bien y si te equivocas, pues aprenderás de lo que te equivocas y Así eso se es. te va a quedar mejor en tu mente, ¿no? Ujú. Entonces, yo les diría eso, que tengan el propósito claro, el tiempo también para poder llegar al objetivo final, que es obtener la certificación y involucrarse completamente en ese tiempo de preparación, ¿no? Excelente. Agradecerte nuevamente, Brunella, por el tiempo, por el espacio, por tus consejos muy importantes, por tus recomendaciones que yo creo que les van a servir muchísimo a los diferentes profesionales que están en proceso de rendir su examen, sobre todo con esta edición que tiene una estructura, que tiene un tiempo, un tipo de preguntas y un enfoque específico con los dominios, ¿no? Agradecerte por el tiempo, desearte muchos éxitos en nuevos proyectos y ojalá que puedas unirte con nosotros también a próximos cursos o grupos de preparación. ¿Algún mensaje final que quisieras dar antes de Sí, cerrar la claro, sí, entrevista? sin duda. Te agradezco mucho por la entrevista. A todas las personas que nos estén escuchando, quiero también recomendarte, ¿no? Sin duda, porque a comparación de muchos otros cursos que puedan estar por ahí, que sé por otros amigos que han intervenido con ellos, tu acompañamiento es distinto porque realmente es un acompañamiento a lo que nos haces, ¿no? Incluso hablábamos por WhatsApp y siempre me decías, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con el desarrollo de las simulaciones? ¿Cómo vas con la guía? ¿Has leído eso? ¿No? Entonces, yo creo que eso también es valioso, ¿no? No solamente preocuparte porque tu alumno se conecte a tu clase y le Ujú. des el material y ya él verá lo que hace, sino que aquí realmente hay un compromiso de por medio y buscas involucrarte con la persona que está siendo parte de este proceso. Entonces, nada, agradecerte y recomendarte sin duda ahí a todas las personas que me están escribiendo. Yo siempre te recomiendo, incluso con mis alumnos. Espero que en Muchas algún momento gracias. pasen también a ser tus alumnos. Y sí, vendrán más certificaciones y ahí estaremos. Excelente. Muchas gracias, Brunella. Tengo una linda tarde. Gracias. Gracias.